No permitas que el enemigo te distraiga de recibir más mensajes que fortalecen tu fe. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edifique tu vida. Juntos seguimos creciendo en Cristo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero poder del alcohol? Para muchas personas, una copa puede parecer inofensiva, algo social. Pero ¿sabías que, en realidad, el alcohol es mucho más que solo una bebida? Es una herramienta poderosa que, cuando se deja descontrolar, puede ser utilizada por el enemigo para destruir vidas, relaciones y hasta la conexión con Dios. Lo que muchos no saben es cómo esta dependencia afecta a nivel emocional y espiritual. Familias rotas, matrimonios destruidos, hijos que sufren por la ausencia de un padre o madre. Y lo peor, todo esto sucede en silencio, en las sombras de la vida cotidiana. En este video, vamos a explorar cómo el alcohol no solo puede alterar nuestra mente, sino también nuestra relación con Dios, destruyendo nuestra paz interior. ¿Qué realmente está detrás de esta sustancia? ¿Y cómo podemos liberarnos de su control antes de que sea demasiado tarde? Es fácil pensar que el alcohol es solo una bebida, algo que se disfruta en reuniones sociales, pero para muchos se convierte en una trampa que destruye desde dentro. El problema no es solo el consumo, sino cómo el alcohol se convierte en una manera de escapar de la realidad, de las luchas emocionales y espirituales. Esta adicción no solo afecta a la persona que consume, sino que su impacto reverbera en su familia, sus amigos y su comunidad. ¿Qué sucede cuando el alcohol toma el control? ¿Cómo es posible que algo tan común pueda tener tal poder destructivo en la vida de alguien? En este video no solo vamos a hablar de las consecuencias visibles, sino también de aquellas que no se ven. Cómo el alcohol puede oscurecer nuestra relación con Dios, alejarnos de nuestra paz interior y hacer que perdamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a descubrir cómo las Escrituras nos llaman a mantenernos sobrios y vigilantes, a no permitir que nada se convierta en un ídolo en nuestra vida, ni siquiera una copa. Este gancho tiene como objetivo captar la atención del espectador al presentar el alcohol no solo como una cuestión de comportamiento, sino como un asunto espiritual y emocional profundamente importante. La invitación es a reflexionar sobre cómo este tema puede estar afectando a cada individuo, tanto de manera visible como invisible. ¿Y qué dice la Biblia acerca de mantenerse firme en la fe, especialmente frente a este tipo de tentaciones? Si no le prestamos atención a las consecuencias del alcohol en nuestras vidas, podemos caer en una espiral de autodestrucción que afecta no solo a nuestra relación con Dios, sino también a las relaciones con nuestros seres queridos. El consumo habitual de alcohol no es solo un problema físico o social, es un asunto profundamente espiritual. La Biblia nos enseña a ser sobrios, vigilantes y a no dejar que nada se convierta en un ídolo, ni siquiera algo tan común como una copa de vino. Al reflexionar sobre el alcohol, debemos preguntarnos, ¿qué estamos eligiendo cada día? ¿Estamos eligiendo la paz de Dios o el caos que trae la adicción? Al final, nuestras decisiones diarias pueden influir en nuestro destino eterno y en la calidad de nuestra vida aquí y ahora. Este es un llamado a considerar las consecuencias de nuestras acciones y a tomar decisiones que nos acerquen más a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Las apuestas se centran en la reflexión sobre cómo el consumo de alcohol afecta no solo la salud física, sino también la espiritual, y la importancia de tomar decisiones que nos acerquen a Dios en lugar de alejarnos de Él. Cuando ignoramos las advertencias que la Biblia nos da sobre la sobriedad, abrimos la puerta a una serie de consecuencias que van más allá de lo visible. El alcohol no solo puede destruir nuestras familias y nuestra salud, sino que también puede entorpecer nuestra relación con Dios, alejándonos de su propósito para nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando permitimos que algo temporal controle nuestras acciones y pensamientos? La Escritura es clara. Estamos llamados a vivir en libertad, no bajo esclavitud. La pregunta entonces no es solo, ¿es el alcohol malo? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? Cada decisión tiene un impacto eterno, y el alcohol, cuando no es manejado con sabiduría, puede convertirse en un obstáculo para cumplir el llamado divino. Este no es un tema menor, es una invitación a examinar nuestras prioridades y recordar que hemos sido llamados a ser luz en este mundo, con nuestras mentes y corazones completamente dedicados a Dios.
Al final, la verdadera apuesta está en cómo respondemos al llamado de Dios. ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que nos aparta de Él? ¿O seguiremos justificando aquello que sabemos que nos daña? Hoy más que nunca somos desafiados a vivir una vida que refleje su gracia y amor, libre de todo aquello que intente esclavizarnos. Este mensaje no es de condenación, sino de esperanza. Con su ayuda podemos encontrar una vida plena, libre y en sintonía con su voluntad. Para entender lo que la Biblia dice sobre el consumo de alcohol, primero debemos examinar cómo este tema es abordado en las Escrituras. A lo largo de la palabra de Dios, el alcohol aparece en diversos contextos. Por un lado se menciona el vino como símbolo de celebración, provisión divina e incluso de alegría. Por ejemplo, en Salmos 104, 14 a 15, se habla de cómo el vino alegra el corazón del hombre. Además, Jesús realizó su primer milagro en una boda, transformando agua en vino, un acto que muchos interpretan como una validación de su consumo en momentos de gozo. Sin embargo, por otro lado, también encontramos advertencias claras y firmes sobre los peligros del abuso del alcohol. Proverbios 20. Uno nos dice que el vino es burlador y la bebida fuerte alborotadora, y quien se deja llevar por ellos no es sabio. Este contraste nos lleva a una reflexión más profunda. No se trata solo del acto de consumir alcohol, sino de la actitud del corazón y la moderación con la que éste es manejado. El propósito aquí no es demonizar el consumo de alcohol, sino invitar a una reflexión consciente y espiritual. ¿Estamos usando nuestra libertad de una manera que honra a Dios? La Biblia nos llama a vivir con sobriedad y prudencia, reconociendo que cada decisión que tomamos refleja nuestra relación con Él. Este primer paso es crucial, entender el equilibrio entre disfrutar de los dones de Dios y no permitir que estos se conviertan en una piedra de tropiezo en nuestra vida espiritual. Es importante considerar el contexto cultural en el que se escribieron las Escrituras. En tiempos bíblicos, el vino era una bebida común y, a menudo, más segura que el agua, ya que los procesos de fermentación ayudaban a prevenir enfermedades. Además, el vino tenía un papel significativo en ceremonias religiosas y eventos sociales, lo que explica su mención frecuente en las Escrituras. Sin embargo, el uso del alcohol estaba claramente delineado por principios de moderación y control. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo instruye a Timoteo a que utilice un poco de vino por razones de salud. Primera epístola a Timoteo capítulo 5 versículo 23, lo cual muestra que su consumo tenía un propósito práctico. Al mismo tiempo, Pablo advierte en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Aquí se resalta un principio esencial. La embriaguez lleva a la pérdida de control y, por ende, al alejamiento de una vida guiada por el Espíritu Santo. Hoy en día, el alcohol sigue siendo un elemento común en la cultura, pero su uso ha evolucionado. En muchas ocasiones, se asocia con el entretenimiento, la socialización e incluso con la evasión de problemas. Por eso, es vital que los cristianos evalúen su relación con el alcohol a la luz de las Escrituras. El desafío no está solo en decidir si consumir o no, sino en preguntarse, ¿cómo afecta mi consumo de alcohol a mi testimonio cristiano? ¿Estoy glorificando a Dios con mis elecciones? Este enfoque nos ayuda a comprender que no se trata simplemente de reglas, sino de una relación personal con Dios que guía nuestras decisiones diarias. En este primer punto, la clave es invitar a la audiencia a examinar su vida con honestidad, buscando un equilibrio que respete los principios bíblicos. El consumo moderado, si es permitido por su conciencia y contexto, no debe ser motivo de condenación, pero sí de reflexión espiritual profunda. En este segundo punto, exploraremos cómo el alcohol puede convertirse en una herramienta tanto de tentación como de impacto en nuestro testimonio cristiano. Aunque las Escrituras no prohíben el consumo de alcohol de manera categórica, advierten sobre los peligros espirituales que pueden surgir si no se maneja con prudencia. La Biblia nos enseña que Satanás busca maneras de influir en nuestras debilidades, y para muchas personas, el alcohol puede ser un área vulnerable. Proverbios 20. Uno nos advierte, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora,
y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Esta advertencia subraya cómo el consumo excesivo puede llevarnos a decisiones imprudentes y comportamientos que no honran a Dios. El alcohol, cuando no es manejado con moderación, puede abrir puertas a la embriaguez, la pérdida de autocontrol y otros pecados que afectan tanto nuestra relación con Dios como con los demás. Como creyentes, somos llamados a vivir en santidad, y esto incluye ser conscientes de las áreas que podrían hacernos tropezar. Otro aspecto crítico del uso del alcohol es cómo afecta nuestra influencia sobre los demás. Romanos 14:21 nos dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras acciones, aunque puedan ser permitidas, deben ser examinadas a la luz de su impacto en quienes nos rodean. Por ejemplo, una persona puede sentirse confundida o desmotivada en su fe si ve a un cristiano consumiendo alcohol de una manera que considera inapropiada. En este sentido debemos reflexionar. ¿Está nuestro comportamiento edificando a los demás y glorificando a Dios? ¿O está creando barreras para que otros se acerquen a Cristo? En este punto, animamos a la audiencia a considerar cómo sus elecciones relacionadas con el alcohol reflejan su compromiso con la fe. Esto no significa vivir bajo un espíritu de legalismo, sino bajo un espíritu de amor y cuidado hacia los demás. Si bien el alcohol no es inherentemente malo, nuestras acciones deben estar guiadas por la sabiduría, la conciencia y el deseo de ser luz en un mundo que necesita desesperadamente ejemplos de vida cristiana auténtica. En este tercer y último punto, reflexionamos sobre cómo nuestras decisiones, incluso en áreas como el consumo de alcohol, deben estar enfocadas en glorificar a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Como cristianos, somos llamados a vivir de una manera que honre a nuestro Creador en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestras elecciones personales y cómo éstas afectan a quienes nos rodean. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo destaca que incluso en las actividades más cotidianas, nuestro objetivo principal debe ser honrar a Dios. La libertad que tenemos en Cristo no es una licencia para el desenfreno, sino una invitación a vivir con responsabilidad y propósito. Consumir alcohol, como cualquier otra decisión, debe ser evaluado bajo esta perspectiva. Si bien no está prohibido, es vital preguntarnos, ¿este acto glorifica a Dios? ¿Edifica mi fe y la de los demás? ¿Me ayuda a mantener una vida de santidad y pureza espiritual? Jesús, nuestro modelo supremo, nos mostró cómo vivir con un corazón lleno de gracia y autocontrol. En su ministerio, transformó el agua en vino en las bodas de Caná, Juan 2:1-11. Un acto que muestra que el vino no es intrínsecamente malo. Sin embargo, Jesús también vivió con una vida de disciplina, demostrando que el dominio propio es esencial para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Como creyentes, debemos seguir este ejemplo, demostrando que podemos disfrutar de las bendiciones de Dios con gratitud, pero sin permitir que nada controle nuestra vida. Gálatas 5:22-23. Nos habla del fruto del Espíritu, incluyendo el dominio propio, que es una cualidad que cada cristiano debe cultivar. Nuestras elecciones tienen un impacto que trasciende esta vida. En Romanos 12:1 se nos exhorta: Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este llamado nos recuerda que nuestras vidas deben ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Si elegimos honrar a Dios en todas las áreas, incluyendo cómo manejamos el alcohol, nuestras vidas se convierten en un reflejo de su amor y santidad. No solo influimos positivamente en los demás, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios y nos preparamos para una eternidad junto a Él. Este tercer tópico nos invita a tomar una decisión: vivir de manera que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Desde nuestras elecciones cotidianas hasta nuestros momentos más difíciles, debemos buscar su guía y someternos a su voluntad. Al hacerlo, no solo encontramos paz y propósito, sino que también cumplimos nuestro llamado de ser luz y sal en el mundo. Mateo 5:13-16.
Otro aspecto crucial a considerar es cómo nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean. En Romanos 14:21, Pablo nos aconseja, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Este versículo nos recuerda que, como cristianos, debemos ser sensibles a la fe de otros, especialmente de aquellos que son más débiles espiritualmente o que están comenzando su caminar con Cristo. El consumo de alcohol, aunque no sea un pecado en sí mismo, podría convertirse en una piedra de tropiezo para alguien que lucha con adicciones o que ve nuestras acciones como contradictorias con nuestra fe. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser ejemplos de amor, compasión y consideración hacia los demás, priorizando su bienestar espiritual sobre nuestras preferencias personales. Finalmente, es esencial tener en cuenta que cada decisión que tomamos en esta vida tiene un peso eterno. La Biblia nos llama a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que nuestra vida en la tierra es temporal, pero lo que hacemos aquí afecta nuestra recompensa eterna. 2 Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, cada elección debe ser hecha con un corazón consciente y rendido a Dios, reconociendo que nuestra vida es un testimonio para el mundo. Si vivimos con integridad, autocontrol y un deseo genuino de glorificar a Dios, estaremos reflejando el carácter de Cristo y atrayendo a otros hacia Él. En Efesios 5:15-18, Pablo nos exhorta, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este pasaje destaca la importancia de vivir con sabiduría, discernimiento y una vida llena del Espíritu Santo. No se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente aquello que fortalece nuestra relación con Dios y nos permite ser más semejantes a Cristo. En conclusión, lo que hemos explorado hoy sobre el consumo de alcohol y nuestra vida cristiana no se trata solo de una cuestión de lo que es permitido o prohibido, sino de cómo nuestras decisiones reflejan nuestro caminar con Cristo. Si bien la Biblia no prohíbe explícitamente el consumo de alcohol, nos llama a vivir con sabiduría, amor y discernimiento. Cada acción que tomamos debe estar dirigida por el Espíritu Santo y ser un testimonio de nuestra fe. Es vital recordar que nuestras decisiones tienen repercusiones no solo en nuestra vida, sino también en la vida de aquellos que nos observan. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden influir en los demás y, especialmente, en aquellos que están más débiles en la fe. Somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, a vivir de manera que honre a Dios y construya a los demás en su fe. Si hoy sientes el llamado a reconsiderar cómo estás viviendo en relación con el consumo de alcohol o cualquier otra área de tu vida, te invito a reflexionar y entregarlo todo a Dios. Vive con propósito, buscando su gloria en cada decisión. No importa lo que hayas hecho en el pasado, siempre hay oportunidad de empezar de nuevo, caminar con sabiduría y vivir conforme a la voluntad de Dios. Recuerda, vivimos para glorificar a Dios, y al hacerlo, encontramos nuestra verdadera paz y propósito. Te desafío a que tomes tiempo para orar y pedirle a Dios discernimiento en tus decisiones diarias. Que Él te guíe y te fortalezca en tu caminar cristiano, y que tu vida sea un reflejo del amor y la verdad de Cristo para los demás. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartir este video con otros y a seguir buscando la voluntad de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente en tu camino de fe.